¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? TAK Televisión, Nortevisión, como todas las semanas con ustedes, es una amigable tertulia sobre temas de actualidad y temas que nos pueden ligar al mundo presente, ¿no? Y justamente en esta sección, en este programa que se llama Tiempo Presente. Y estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de conmemoraciones y tiempos de bastantes conflictos a nivel mundial, a nivel estatal, en la que tanto en Sudamérica, Centroamérica, o incluso en la propia Europa hay diferentes manifestaciones de grupos humanos que en cierto modo protestan contra el establishment, contra la situación, contra las carencias y contra cierto poder establecido, cierto poder que podríamos llamar corrupto, en el que siempre cuenta sus propios intereses y que a veces da la impresión de que estamos gobernados por una élite cultural, a veces mediocre, que no mira por el bien de la población, por el interés general, aunque no se cansan de decir que su objetivo está en velar por el interés general. Pero si nos atenemos a ciertas conmemoraciones en este mes de noviembre, el mes de noviembre en el que ya estamos, y también en este año, además de conmemorar el Día Mundial del Niño y de la Infancia, declarado por la ONU el 20 de noviembre del año 1959, hay una fecha también muy importante, trascendental para el mundo occidental desde el punto de vista cultural, político y social, como fue la caída del muro de Berlín, 10 de noviembre de 1989. Y como estamos en esa aldea global de la que hablaba Marshall McLuhan, y estamos en Canarias, no podemos desatender y no podemos excluirnos de lo que sucede en esta aldea global, cuya una de sus manifestaciones es esto que acabo de apuntar, que es la caída del muro de Berlín, que en cierto modo sería también la caída del comunismo como una ideología utópica que empezó con grandes ilusiones, con grandes proyectos y que después no apuntó, no concluyó o no logró los objetivos de prosperidad y de igualdad que en su momento, con aquella eslogan de proletarios de todo el mundo unidos, intentó hacer y que se extendiera al resto de la población del mundo, ¿no? Bien, sobre estos temas y algunos más que vamos a apuntar durante esta tertulia con ustedes, nos acompaña hoy de forma preeminente y de forma especial un tertuliano, un hombre de esta casa, que es Paco Lescano, artista, escritor. Yo digo muchas veces, aquí se le dice maestro, yo le digo ya de hombre universal, tipo ¿cómo se llama? El famoso Leonardo da Vinci, ¿no? Que era un hombre universal porque tocaba todos los palos. Pues Paco Lescano, nuestro compañero, nuestro tertuliano, un hombre de esta casa, también nos acompaña hoy, como siempre también Antonio Melián, una persona también ya de esta casa y que tendrá mucho que apuntar y tendrá mucho que decir en esta conversación que estamos con ustedes estableciendo durante este programa, ¿no? Y para iniciar, podríamos empezar por preguntarnos a nosotros mismos dónde estábamos, qué hacíamos o qué pensábamos en esa fecha señalada de la caída del muro de Berlín, que yo recuerdo además como con posterioridad, y lo recuerdo perfectamente donde estaba, ¿no? Pero hubo un concierto multitudinario en Berlín por el gran grupo de rock sinfónico Pink Floyd con un título, The Wall, el muro, y que entre cuyas imágenes estaba justamente de forma metafórica la caída del muro, que fue un evento trascendental, sobre todo para el mundo de Occidente. Don Francisco Lescano, amigo, compañero. Gracias. Gran maestro y como digo, joven activo en diferentes facetas del mundo cultural, artístico y literario de esta comunidad autónoma y de todo este mundo global al que estamos asistiendo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Dónde estabas? ¿Qué te sugiere ese momento? En esa época yo estaba todavía, estaba en Francia, sigo en Francia.
Sí. En esa época estaba en Francia, pero estaba viajando por Europa con mis exposiciones de pintura. Estaba también viajando por Francia con lo que se llamaba el Grupo de los 100, que estaban contra la bomba atómica, la violencia y la guerra. Y viví la caída del muro con una especie de entusiasmo romántico, Sí, señor. con una especie de entusiasmo lírico, donde, por lo menos en cuanto a mí y a ciertas personas que me rodeaban, no veían tanto el lado político ni la lucha entre el bien y el mal, el comunismo y el capitalismo, no lo veían, sino el muro se iba. Era una puerta que se abría teóricamente hacia la libertad. Lo que nos dejó un poco triste es darnos cuenta que en realidad la caída del muro no dio todo lo que se esperaba, desde el punto de vista humano, Sí. porque aparecieron de repente dos estructuras de carácter social que tuvieron que chocar. Había un país desarrollado económicamente, otro país desarrollado en una economía precaria, en unas libertades que prácticamente no existían y que no pudieron ser absorbidas completamente por Alemania, no podían. Y eso decepcionó a mucha gente de los que quitaron el muro, porque muchos de los que veíamos con entusiasmo y energía tirando el muro abajo, Sí. y cuando se abrió el primer agujero, el paso de gente de un lado y del otro que se abrazaban y se besaban, no correspondió después con la verdadera realidad, Lo que vino después, claro. porque la situación social, económica, no lo permitía. Y eso es, vivimos el sueño de la caída y un poco después de la decepción, no de la caída, la decepción de lo que ocurrió después, que no hubo ese trasiego económico de dos culturas. Incluso hubo una oposición de una gran parte de los alemanes que se sentían un poco invadidos en su economía. Había familias que tenían que recoger a miembros de su familia y no podían después mantenerlo, y ocasionó muchos problemas. Afortunadamente, aunque eso ocurrió, lo importante es que el muro se cayó Sí, y que se abrió para la política internacional y los encuentros internacionales otra posibilidad de vida y de resolver los problemas. Hubo también algunos aspectos que tenían que ver con esta caída del muro que se refiere al protagonismo de ciertos personajes públicos mundiales, ¿no? Como fue Gorbachev, que con la glasnost y la transparencia, ¿no? Parece que contribuyó y que en cierto modo traicionó al famoso presidente Honecker con aquel famoso beso, que luego no fue nada, porque luego fue un anticipo de la caída del muro y del comunismo en general, ¿no? Pero también hubo gente y medios de comunicación que propagaron y que hablaban, y comentaristas y articulistas que hablaban de la importancia del Papa en aquel momento, ¿no? También en la cuestión esta como un factor de influencia ideológica para que las ideas comunistas, en cierto modo ateas, propias del materialismo dialéctico, también cayeran y se volviera a una supuesta libertad, a libertad de pensamiento, ideología y por supuesto de religión. Y en eso posiblemente también Antonio tiene algo que decir porque también es, entre otras cosas, teólogo, licenciado en ciencias religiosas, y también tú, de alguna forma, estuviste presente y viviste este acontecimiento. ¿Cómo fue? Sí, yo recuerdo que en esa época era empresario, que jugué en la vida a todo, pero bueno, no tiene mucha incidencia el tema. Yo vivía en ese momento muy preocupado por sacar adelante el pequeñito negocio que tenía, que no era otra cosa que cubrir y mentalizar a los colegios con elementos de juguetería y elementos de técnicos, de científicos, qué sé yo, telescopio, microscopio, lupa, caja Petri, para que se enseñara jugando. Es decir, yo no entendía cómo en la guardería jugaban los niños y de repente, a los 6 años, el niño se encuentra con una tiza y una pizarra, y libreta, y libro. Y entonces digo yo, pues si el niño ahora es cuando va después de desarrollar su mente jugando, bueno, total que esto no tiene mucha incidencia, pero ese era mi trabajo.
Al mismo tiempo, como yo soy una persona muy preocupada por la educación, era el presidente del APA de los salesianos. Mientras mis hijos estuvieron allí, estuve casi 10 años en la presidencia, que modificamos la mentalidad del colegio, participaron los padres al 100% en actividades, dejamos de organizarle el colegio el viaje de fin de curso para que lo organizaran los niños con sus padres y el maestro o los maestros que iban a ir. O sea, le fuimos dando un viraje más real al tema. Y al mismo tiempo pertenecía, ya habíamos cerrado, porque yo fui secretario general del Instituto Canario de Estudios Económicos, que te sonará muchísimo, Paco Jaén, sí, y toda esta parafernalia, pero lo habíamos cerrado ya pues, en el año 76, me parece que se presentó ya esto y se cerró, se traspasó los libros a la universidad, y etcétera. O sea, y entonces defendíamos o constatábamos que el 6% de los empresarios, solo el 6% tenía capacidad de emprender. Con lo cual dijimos, pues vaya economía tenemos. Coincidente con la llegada de la segunda vuelta de los técnicos, la primera fue en los años 60 y pico, ¿te acuerdas? Los Tony González, sí, todos economistas que aparecieron, sociólogos, en fin, y fueron ocupando inmediatamente cargos en todo aquello que se movía. Entonces, estaba yo en esa situación y me propusieron ser directivo del club de marketing, que de alguna manera ya ha desaparecido el Instituto Canario de Estudios Económicos, que era más en la línea de investigación, se pasó ya a la línea de la acción. Estaba Gerito Ferrera montando la cosa, fundamentalmente lo de la empresa, sí, sí, potenciando al empresario, y estaba Comisiones Obreras, y estaba UGT, fuertemente interesado en potenciar los sindicatos. Hubo un intento, porque a su manera los empresarios noveles que llegaban venían con una formación teórica muy fuerte y que luego la práctica era sumatoria, era poner en práctica aquello que habíamos estudiado y decir, bueno, y por aquí tienen que ir, con todos los datos económicos que había, que estaba José Quevedo en uno de los departamentos de Hacienda, y José Quevedo era canario, y él decía a Fernando Redondo, por ejemplo, dice, yo la contabilidad pública de Canarias la llevo con la calculadora. Es decir, cuánto sale de tomate, cuánto sale de plátano, y después ya incorporó una tercera cuenta. Cuánto entra de turismo y cuánto sale de turismo, porque también había que pagar muchas historias de estructura que se estaban montando extranjeras. Entonces, en esta situación estaba yo. Ya estaba bastante estructurado el turismo. Estamos hablando de qué fecha. Del año 80 y algo. Estaba muy estructurado ya el tema turístico, pero estábamos en esa reivindicación. Y otra cosa que te quiero preguntar, aunque te corte. Estábamos ahí, sí. Como estábamos hablando del muro de Berlín, de la caída del muro. No, pero yo quiero situarme qué hacía yo. Sí, ahora. O sea, ¿cuál era el estado de espíritu de esa misma gente? Sí, en la época que el muro caía. Claro. Cuando el muro cae, primero se produce el fenómeno de la euforia. Es decir, una barrera más que se quita a la humanidad, que somos todos iguales, que en definitiva los postizos políticos de izquierda a derecha, como hablábamos antes, los postizos ideológicos y los postizos de clase estaban un poco ya haciendo agua, y lo que había era seres humanos. Ahí apareció en Francia el movimiento del socialismo humanista, aparecen con la lucha de Argelia, aquel otro movimiento de Frantz Fanon y de toda esta gente franceses, curioso que fueran los libros que leíamos en aquella época. Entonces, para nosotros fue esa alegría, pero intuíamos no solamente esa situación, sino que nos dimos cuenta, y es la rabia que a mí me da cuando estos problemas ahora mismo en migración, no hacemos más que pelearnos y poner trabas, en vez de
hacer lo que hicieron los alemanes cuando dijeron, mundo entero, la mitad de la población de muchas de nuestras provincias, las más importantes, la mitad de la población alemana ha vuelto con una mano adelante y otra atrás. Ayúdennos. Y hubo ayuda, y hubo mecenazgo a Alemania, que era la que tenía que asumir básicamente. En cierto modo, una especie de plan Marshall de Alemania Occidental. Correcto, y se recuperó. Claro. El tiempo de la recuperación a mí se me perdió, pero tú que estabas por ahí tienes que saberlo. Fue una recuperación récord. La gente empezó a trabajar, se empezaron a establecer empresas alemanas por el coste de vida, del trabajo y tal. No con sanas intenciones, sino al revés, con oportunismo económico, pero vaya, también paralizó un poco el tema, no teníamos un límite pobre, sino que ya tenían por lo menos trabajo, y empezaban a estar. Y yo tengo que decir también, en consideración a la caída del muro, que cuando nos dejaron asomarnos al otro lado, todos los que llevábamos un montón de años rezando con la Virgen de Fátima, la de Lourdes, que si rezábamos mucho, Rusia se convertiría. Claro. ¿Y cuál fue mi defraudación? ¿Cómo se llama? Mi fracaso. Cuando llego, coño, y me encuentro convertida a Rusia, pero a la mafia. Y digo, bueno, o no eran muy sinceras nuestras oraciones. Los mismos que gobernaban o no se transformaron en capitalistas. Claro. No, en mafiosos. Y mafiosos. Porque si hubieran sido capitalistas, hubieran sido creadores de algo. Falsos capitalistas. Estos no, estos iban a coger lo que quedaba. Sí, es lo que estamos un poco también asistiendo al mundo de hoy, relacionado con lo que antes comentábamos al principio de esta tertulia, de los tiempos de incertidumbre en los que vivimos, ¿no? En las que se ha instalado cierta desconfianza en las instituciones, producto de la avaricia de los poderosos y incluso de los propios políticos, ¿no? Estamos en temas, además de la falta de ética, la corrupción y demás, que hace que las entidades públicas, las instituciones generales, pierdan protagonismo o por lo menos cierto descrédito en la gente, y que hace que ante el futuro, claro, hoy se habla del futuro, el futuro en los años 60 la gente estaba preocupada y los medios divulgaban mucho la amenaza nuclear. Hoy día estamos hablando de la amenaza de la transición ecológica, estamos hablando del crecimiento de los mares, por ejemplo, y de otros fenómenos meteorológicos y climáticos que, por ejemplo, pueden hacer, entre otras cosas, a los canarios de las islas, nos pueden afectar que las canteras en 50 años desaparezcan. En cierto modo, a nivel mundial, también, claro está, estamos hablando del fenómeno de la Greta Thunberg, que es una chiquita de 16 años que está yendo por todos los forios, todos los mentideros políticos, sociales y mediáticos, para hablar de su plan y hablar de forma exagerada. No olvidemos que esta chica tiene el diagnóstico psicológico del síndrome de Asperger, que no tiene nada que ver, muy inteligente, pero por supuesto también desde mi punto de vista quizás un poco utilizada y manipulada de forma interesada por ciertos medios y ciertas empresas, ¿no? De hecho, se ha negado a volar en avión a Nueva York y ha ido y ha vuelto en catamarán, ¿no? Con todos sus dimes y diretes, con todos sus inconvenientes y su crítica, que sí se puede hacer. Pero estos tiempos de incertidumbre, que desde el punto de vista psicológico la incertidumbre se define como la ansiedad, una cierta inquietud y ansiedad por el futuro propio, por el futuro sobre todo de las posibles futuras generaciones, perdón la redundancia, y claro está, por el futuro de las familias y de los hijos, que también afectan en cierto modo a las familias porque tienen ese temor, ese miedo a ese futuro incierto, de lo cual vamos a seguir hablando, si a ustedes les parece, dentro de un poquito. Tienes el futuro de nuestro propio planeta. Por ejemplo, ahora mismo lo comentamos, hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Al respecto de lo que hablábamos, que decía también ahora Paco Lescano del futuro del planeta, hubo un presidente del gobierno español, el Rajoy, que dudaba mucho, digamos que podría estar considerado dentro de su primo, efectivamente, se podría considerar dentro del negacionismo, ¿no? Que había un primo que dice que no era para tanto. Bueno, pues como también decía de la niña que tenía Rajoy, la niña que tenía Rajoy está en el paro, evidentemente, lógicamente, ¿no? Pero bueno, eso sería meternos en otra harina que también se puede hablar. Pero sí me interesaría, ya ahora acabo de definir desde el punto de vista psicológico lo que es la incertidumbre, la duda, la incógnita, la inquietud, la ansiedad por un futuro que desde el punto de vista de la psicología y por lo que me respecta, todos tendemos los humanos a cierta zona de confort psicológico, emocional, que nos depare cierta estabilidad emocional y cierta perspectiva esperanzadora respecto al futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros semejantes y para el planeta en general. Pero yo le preguntaría a Paco Lescano, artista, escritor, ¿qué podría aportar el arte, la literatura? ¿Qué podría aportar o cómo podríamos analizar esta incertidumbre desde el punto de vista de la escritura, de la literatura y del arte? Escucho, la pintura y la literatura directamente puede aportar muy poco. Lo que hay que hacer es que la gente, la educación a nivel niños, jóvenes, familia, es eso en el interior, en ese interior, vamos a llamarlo en familiar, es donde tiene que cultivarse el interés por todo lo que puede hacer cambiar el exterior. A ver si me explico. Un poeta él solo, o 200 poetas no van a cambiar el mundo. Pero si hay mucha gente que se interese por la poesía o que se interese por la pintura, porque se les ha educado en eso, quiere decir que se ha abierto la sensibilidad para otras cosas. Y esa gente que se interese por la poesía y que va a estar escuchando a un poeta o a un pintor, van a estar a escuchar también la palabra de un predicador o la palabra de un profesor. O sea, la poesía y la pintura es un elemento. Pero hoy por hoy la literatura, la poesía, hay ciertos sectores de población intelectual que están en esta órbita, en esta línea de criticar el Estado. Sí, existe la poesía social, existe la poesía política, pero se queda en el ámbito de los poetas, porque no se educa a la gente. No trasciende. No, claro, no trasciende, porque muchas veces no están ni entendiendo lo que tú estás diciendo, porque su cultura y su preparación, que pueden ser gente muy culta, ingenieros, arquitectos, están preparados, pero luego le falta
el detalle, el tacto, la sensibilidad. Exacto. Claro, claro. Es como si yo, botánico, me pongo a hablar de una rosa y el que está escuchando, si no está sensibilizado, no va a ver sino un vegetal, pero nunca va a pensar en el perfume. Sí, exactamente. Porque Hay una cuestión que Rosa también y yo, como decía, ansiedad, inquietud por el futuro, miedo, precisamente nuestro compañero y amigo Antonio Marián acaba de publicar y de presentar un libro que se llama El veneno del miedo, y ese miedo existe, ¿no? Ese miedo al futuro. El miedo tiene muchas acepciones psicológicas, Sí, la sociológicas. incertidumbre de cara al futuro. Claro, exactamente, ¿no? Y eso, ¿tú crees, y en la línea de la que estaba también ahora hablando Paco Lescano, la solución, o sea, ya dije antes que tendemos a esa zona de confort, desde el punto de vista psicológico, individual, también transpersonal, pero la educación o algo más? ¿Cuál sería la implicación de los educadores? Y por supuesto, ¿qué papel jugarían las instituciones, si es que todavía hay algún hálito de esperanza en la política, para resolver esta situación? Sí, no, yo, reflexionando las palabras de Paco, estoy totalmente de acuerdo. Y me recuerdo una anécdota de Fernando Sagaceta que hablaba para gente intelectual y tal, y en tertulia, no era un discurso, pero él lo convertía en aula magna, como tú sabes, ¿no? Y decía, es que yo matemáticas, ¿qué puedo hacer, Fernando? Y yo doy matemáticas y 2 y 2 son 4, dice. Tú puedes dar mucha política en la matemática, porque si le dices a un alumno, tú tienes 100 manzanas, y te quitan 60 el señor que te las compra, ¿cuántas te quedan? 40. Y entra la política. ¿Hay derecho a eso? ¿Tú te crees que se merece ese señor los 60 que se llevó? ¿Tú qué tendrías que hacer, creo, espíritu crítico o conciencia crítica? ¿Qué tendrías tú que hacer para no admitir al intermediario que se lleve más que... Fíjate tú qué discurso se trae partiendo de... Y la poesía, a Mario Benedetti, por poner un ejemplo, se le lee no solamente como elemento de ayuda personal, sino básicamente cómo va convirtiendo el mundo, tu hermano con el Corredera, tus propias poesías, es decir, va convirtiendo el mundo en algo sociable, bonito, cariñoso, amigable. Y la gente se engancha a esas frases sueltas que van quedando o a esas frases poéticas rítmicas. Entonces, yo creo que esto que aporta muchísimo. El caso de la niña, la líder que está apareciendo, que tú citabas, la sueca. Sí. El niño, yo defiendo profundamente la capacidad de los niños para gobernar el mundo. La defiendo. Lo que ocurre es que el niño tiene 2 peligros, 2 demonios, básicamente. Es el engaño y más propiamente la mentira. Si esta niña volvió a su tierra en catamarán para hacer una protesta a CUT, esto no es propia de un niño que se le ocurra ese raciocinio. Eso está orquestado por mayores. Y está orquestado por mayores para que esta niña, con este gesto, enfrente a aquellos que empezaban a creer en ella, pero dicen, ay, que esta niña se suma también ya a la gran política de hundir más al que está hundido. Pero eso es un engaño para la niña. Claro. La niña le entusiasma la idea porque le parece romántica, le parece bonita. Pero cuando la niña descubre que fue un engaño, la niña va a cambiar totalmente de estrategia, va a cambiar de... Entonces yo esto lo lamento muchísimo. Cómo al niño lo hacemos adulto. Qué rabia me da cuando dice, el niño es maduro, ¿eh? Sí. Un niño maduro, no. Eso está bien para la fruta de los grandes almacenes, que te congela la maduración para que se te pudra a ti en la nevera, no a ellos en el eso es pudrir aún el crecimiento de un niño. Eso enlaza, está asociado, yo recuerdo una vez
Claro, es decir, quizás es poco aporta o poca solución. Pues recuerdo en un viaje... No, aporta mucho. Sí, sí. Deja al niño Claro, claro. libre y sano para reconvertir al mundo en una inquietud pero social. poco, exacto, sí, Hombre, pero, claro, no pero lo deja. Si es general. Claro, yo recuerdo en un vuelo de los que hago desde Buenos Aires a Madrid, el comandante se extendió en explicaciones muy bonitas, además muy buenas. Debe ser un tipo intelectual, un tipo con muchas ideas, ¿no? Entonces daba datos del clima, dónde estábamos volando, a qué altura y demás, y cuánto queroseno estábamos quemando en ese momento. Y él dijo muy acertadamente, mire, posiblemente los ecologistas estarán en contra de lo que estoy diciendo, por lo menos de los datos que estoy hablando, de lo que estamos quemando en este momento como contaminación del medio ambiente. Pero es que queremos llegar a Madrid con tiempo suficiente y tenemos que adelantar porque hay mucha gente con conexiones, en lo que estaba yo, pues tenemos luego la Canarias, evidentemente, y tenemos que llegar a tiempo y estamos caminando, podíamos caminar, esta bien podía volar a 400 kilómetros por hora, pero estamos volando a 900 kilómetros por hora. Y eso significa quemar queroseno, quemar combustible, significa contaminación. Señores, señoras, elijan. Curioso, ¿eh? Esta cuestión en la que se enlaza un poco lo de esta postura de la Greta Thunberg y que en cierto modo también está asociado a lo que tú comentabas de que a lo mejor nos encontramos maniatados porque las estructuras sociales, Claro. esto sería como una especie de sarampión, por aquí es como una especie de desahogo, Claro. pero que poco se puede hacer. Es que hay también una especie de Sí. desvirtuación de los valores. Claro, Entonces, tú hablas del confort. sí, Perfecto, el confort es perfecto. Pero hay un confort innecesario. Cierto. Que ya entras entonces Claro. en la sociedad de consumo que no tiene que ver nada con el confort, Nada, no porque tiene nada que puedes ver, no tener tiene que dos sillas y una mesa súper No confortable tiene que ver. y no tienes por qué estarte comprando cada 3 meses sillas nuevas porque te lo están diciendo en la Consumismo puro. publicidad. Exacto. O sea que falta como una educación del equilibrio. claro. Cuando Cuando hablamos de que- confort es es a lo que atendemos desde el punto de vista psicológico, interior, pero indudablemente el confort Está unido al manipulado consumo, también. claro, está unido al consumo y unido a lo que es virtual hoy día, ¿no? Porque el tema de la competitividad, de salir a flote como sea, de competir uno como el otro, de que se han perdido también esos nexos vecinales de nuestros ancestros, de nuestros pueblos. Todo eso ayuda, claro, por la propaganda. Ahora estamos ya estamos en propaganda navideña, ¿no? Hay que consumir como sea y cuanto más productos mejor. Porque entre otras cosas también posiblemente nos tienen engañado con el tema de que el consumo es un indicador de regeneración o de aumento del nivel económico. Solamente eso. O sea, consumir por consumir. Los intereses económicos van a una élite económica. O sea, si eso se vertiera en el pueblo, pero no lo ves. No se ve, ¿no? No lo ves. Pero la desvirtuación viene a todos niveles. Sí. Ve lo que pasa ahora con los niños. Los niños, el 90% son unos tiranos insoportables. Totalmente. Son unos tiranos que tiranizan a sus padres y tiranizan a sus abuelos, que ahora son las víctimas. Sí, sí. Abuelos, sí, sí. Que son exactamente. abuelos, todo. Pero son una víctima no porque papá y mamá sean malos, sino que la sociedad obliga a eso. Los papás no, como se han puesto los dos a trabajar, porque ahora hay que consumir, no tengo tiempo para el niño se convierte en un salvaje. Sí. Que te vas a un café y no puedes tomarte un café tranquilo porque tienes un niño que te está echando el puro en la Un salvaje en la oreja, civilizado. o pasando por debajo de la mesa. Y encima cuando se lo dice a los papás se enfadan Se contigo. enfadan porque, claro, Pues si no le gustan los niños, quédese en su casa. El otro día yo le dije, no señora, los niños me gustan, pero si el niño usted no puede sacarlo a la calle, es usted la que se tiene que quedar en la casa con el niño. Cuando hoy día, claro está, ¿No? cuando hoy los padres no son los tiranos. Antes los tiranos eran los padres, la familia, los maestros cuando arrojaban el cepillo de borrar la tiza para que cayera. Sí, pero ya hoy no puede, porque tú te encuentras con pibes, con tal, que los padres te dicen, no, mire, es que le llamé la atención a mi hijo y dice, cuidado, que te denuncio a la policía o al tribunal de menores. Claro, es decir, estamos cayendo en el otro extremo.
en que estamos siendo, como tú apuntabas un poco ahí ahora, siendo esclavos, siendo dependientes, en algunos momentos siendo extorsionados, chantajeados por adolescentes y por niños. Y que los padres no saben poner límites, Paco, que sabes tú que es el caballo de batalla de la psicología, de la mediación familiar y la educación. Y los maestros, el problema que tienen es que tampoco se atreven a poner límites. Sí, sí. Y entonces el desbordamiento que en un aula se puede producir. Yo he contado aquí, Paco, y en honor a tú, si me lo permite, lo voy a hacer mucho más breve. Un chavalillo de 11 años me dijo, ¿me autoriza usted a alborotar su clase y no dar clase un cuarto de hora? Dice, tú no eres, y era un ratujita pequeñito. Claro. No, si quieren, pues vamos a comentarlo ahora. Después de esta pequeña pausa, como siempre, estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Estamos de nuevo con ustedes en esta tertulia de tiempo presente a través de TAC Televisión y Norte Televisión, como toda la semana, y estamos tratando temas de mucha actualidad y de mucha enjundia, abriendo un espacio de reflexión con ustedes, ¿no? Y dentro de este marasmo en el que estamos sometidos, en el que nos tiene sometida la sociedad y los medios, y la que todos hemos participado y a veces participamos y somos también parte de este engranaje, evidentemente, ¿no? No, por lo menos desde mi punto de vista no me quiero escabullir. El 14 de diciembre la ONU hace unos años ha colocado un día que titula como el Día Mundial contra la Corrupción. Fíjense ustedes que es una cuestión nueva, la importancia que las Naciones Unidas, que también tienen mucho que aprender y también tienen mucho que inculparse de la forma de actuar de la ONU, pero haciéndose eco de diferentes circunstancias, de diferentes denuncias continuas de corrupción en todo el mundo, en todas las latitudes, que implican al poder político, a las instituciones, a los corruptos y corruptores, con auténticos saqueos a los que hemos asistido incluso en el Estado español y en Europa, y que a veces, tristemente, permanecen impunes a nivel de la justicia, porque muchas veces comentamos incluso entre nosotros, ¿no? Claro, sí, lo meten en la cárcel 1 año y medio, pero ¿dónde está el dinero? No aparece el dinero, en esa evasión fiscal, que en el Estado español se calcula por expertos en economía cerca de 90.000 millones de euros que hay de evasión fiscal, que también es una corrupción, y que también a veces las personas también participan de ciertas corruptelas a nivel privado, porque
hay falta de ética, hay una ausencia de ética comunitaria, empezando por la ética, por una cierta degradación moral de aquellos electores que siguen eligiendo como representantes a personas y a políticos inmersos públicamente en grandes bolsas de corrupción. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la solución? Yo puedo también decir que hay encuestas que hablan de que el nivel de felicidad en los humanos depende de muchos factores. Uno son las relaciones transpersonales. Entre las personas que se apoyan, cuanto más apoyo reciben, cariño, afecto, ayudas, podemos ser más felices a cualquier nivel y en cualquier circunstancia. Pero también hablan de que últimamente un nivel de felicidad aumenta o disminuye en la medida en que aumenta o disminuye la corrupción entre los poderes públicos y empresariales. Y eso está ampliamente comprobado. Don Francisco Lezcano, ¿se corrompe hoy la gente más que antes? ¿Cómo? ¿Hay más corrupción ahora que antes? Yo no pienso que haya más corrupción. Bien. Lo que hay es más gente. Todo. Y yo lo que pienso es que la corrupción es un estado moral. Claro. Es una posición de espíritu. Y la corrupción a gran nivel son millones. Pero desgraciadamente la corrupción empieza también abajo. Círculos pequeños. Sí. Claro. Fontanero, el electricista, el albañil. Desde abajo está. El profesional, sí. Claro, del profesional. Y si no, volvemos lo mismo, si en la educación, escuelas y familias, no se crea ese, vamos a llamarle, respeto ético, seguirá habiendo la corrupción. A gran nivel, la corrupción y el poder van juntos. La gente piensa más en el poder y el poder a través del dinero. Y la corrupción hoy ha llegado a unos niveles tan enormes que, como yo digo, la próxima guerra que tengamos va a tener que ser contra la corrupción. Claro. Nos vamos a ver peleando más con la mafia que con un enemigo social o político. Armado, sí. Armado, porque la mafia actualmente es un ejército, tiene tantas armas que van a tener que meterse contra la mafia de manera dura, ¿no? Sí. Pero las cantidades de dinero que se manipulan hace que la corrupción sea mayor. Claro. Ahora recuerdo lo que tú estabas comentando de la educación, y es lo más importante quizás desde la base, desde el bachillerato, desde el primario, desde la infancia, ¿no? El país de la educación que se imparte en los programas, por ejemplo en Finlandia, donde sí, el año pasado fue elegido como el país más feliz de la Unión Europea, precisamente porque los ciudadanos confiaban en sus políticos, dado el nivel de ética que tenían esos políticos. Entre otras cosas, hay un dato que se publicó en su momento, que creo que agarraron a un viceministro de Educación que no justificó 4.000 euros, ¿no?, a la calle directamente, ¿no? Claro, entonces lo digo porque está aprobado por encuestas, ¿no?, sobre todo los países nórdicos más desarrollados y demás, donde además se presume de pagar impuestos, ¿no?, porque entre otras cosas saben que esos impuestos revierten en la población, en seguridad, en educación, en sanidad, en infraestructura. Es la educación, ¿no, señor mediador familiar? Bueno, yo defiendo, y a lo mejor por deformación profesional, la corrupción no solamente la tenemos que ver en el dinero como tal, ¿no? La corrupción parte de un engaño en una transacción, normalmente económica, o simplemente en un comentario. Un señor que vende agua, por ejemplo, yo en Marruecos una vez había un señor con agua, la puso en un vaso, me cobró, me dio el agua fresquita, como helada, y alguien llega y me da un golpe que le tuve que pagar el vaso y me tiró el agua. Esa agua está más corrupta que vamos con váter. Esa agua no es del Rif. Tóxico Eso total. no es del Rif, es agua que meten en hielo, sí, y luego salen a vendértela fresca. Claro. Y tú te crees que es que eso es un engaño, eso es una
Eso es una adulteración, eso es una corrupción, porque además se va extendiendo y se va corrompiendo el concepto de negociación y el concepto de acuerdo. Entonces, partiendo de ahí, vamos subiendo, y cómo podemos entender que se plantean las corrupciones y que se pierde de vista la noción de la misma, se pierde de vista. Un concejal que se deja estimular porque dice, mira tú, yo te voy a permutar, si me lo permite el ayuntamiento, te ofrezco la permuta de fabricar yo sobre la autopista, y sobre la autopista, no, al lado de la autopista, y tú caminas hacia los terrenos que yo tengo y amplías pues los campos deportivos y todas las cuestiones, ¿no? Yo te coloco todo el material que se precisa y allí vamos a ser todos felices. El concejal se pregunta, ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde puede estar la corrupción? Es verdad que es más vistoso una fabricación cuando no tienes casa delante y ni la vas a tener porque hay una inmensa autopista de muchos metros de largo que te permite ver la perspectiva desde una mediana altura hasta de la playa, hasta del mar, ¿no? ¿Dónde está la...? Y entonces me parece que no está la corrupción. Y está la corrupción porque este señor se está beneficiando en la permuta y no está compensando el beneficio. Pero espera. Luego aparece un ingreso en una cuenta porque en una conversación le dijo que el hijo le encantaría estudiar económicas en Alemania. Y oye, mire, ustedes ingresaron. No, fue un cuñado mío que te hace el ingreso, esto para ir perdiendo el dinero. Pero coño, es una donación que te hace, te hace la empresa por tu atención, nada más. Aquí no ha habido trampa ni cartón, coño, es verdad, ¿no? He hecho los planteamientos por unanimidad, han dicho sí, pero no se han plantado a pensar qué es lo que está ocurriendo detrás, ¿no? Le digo a este señor, oye, enséñame la documentación de que has cumplido legalmente con la donación, y después que ya dijeron que también el donado tiene que declararla, pues vete a declararla, ¿no? Y entonces manda a tu niña a Alemania. Pero, y yo no sé si lo tienes que mandar o tienes que devolver el dinero. Todo eso, perdona, es la arquitectura de la corrupción. La arquitectura de la corrupción. El ambiente, ¿no? Me gusta la frase. Y hay, exactamente. La ecología de la corrupción existe también, ¿no? Y hay otro tipo de corrupción, que a lo mejor nos llevaría, por supuesto, otro programa, la corrupción ideológica, la corrupción que apunta y afecta de forma tóxica a los cerebros de los ciudadanos, que es, por ejemplo, la corrupción devenida de las noticias falsas, de los fake news, que para ganar adeptos, ciertos partidos políticos desacreditan, emiten una y otra vez noticias falsas sobre políticos a los que consideran no sus adversarios sino sus enemigos personales, para desacreditarlos. Y el pueblo docente, que de forma paciente, quería decir, asiste a esta contaminación continua por parte de ciertos elementos, de ciertas estructuras, y que también es una corrupción. Claro que sí. Porque es un envenenamiento cerebral de las ideas transmitidas por las famosas fake news, estas noticias falsas que no están constatadas, y que hoy mismo actualmente tenemos a nivel estatal, a nivel nuestro, de toda la España nuestra, de la España en la que se vive, y Canarias, y que la gente asiste impávida y a veces se la cree, porque precisamente lo que estamos hablando, porque falta ese espíritu crítico, esa educación transmitida desde la más tierna infancia, desde la familia, desde las escuelas, ¿no? Que se eduque a los alumnos y a los chicos y a las chicas, a los pibes y a los niños, en una capacidad crítica, que sepan discernir entre lo que es ético y no ético, o sea, lo que es el bien y el mal. ¿Es, Paco? Claro, pero esa educación no existe. Ahí tiene en Finlandia, por ejemplo, por poner un ejemplo, que le preguntaban a alguien por qué los alumnos finlandeses tenían tan buenos resultados en las notas. Dice, porque han aprendido el respeto al profesor. Claro, no le han pedido el respeto. Sin embargo, aquí un profesor es uno más. Es uno más, es un colegio.
Hola, colegui, aquí. Pero es que Y ni el se le colegui, distingue al que le en puedo el pegar vestir, una torta y le pegan al profesor. Claro. ¿Cuándo se ha visto eso? Ahora. ¿Ahora? Se ve Son ahora. capaces de pegarle. No, por solo o en incapacitados colectivo. por Porque salud. no hay ningún tipo de educación ni de frontera. Volvemos a hablar de límites. Claro. Si hubiera Un una techo. reglamentación, pero no basarse solo en eso. Sí. Mi libro, que estoy hablando, me parezco a este. A Paco. Ya lo comenté antes, te lo comenté. Sí. No, pero a Paco Arrabal yo vine a hablar de mi Umbral. libro, ¿no? Umbral. Paco Umbral. Sí. Yo sitúo la solución de este problema en una mayor participación del alumnado en los temas que se van a tratar en su formación, pero participación activa. Yo lo practiqué Sí, claro los que años es que necesaria tuve. una participación, pero también hay una preeducación para que esos alumnos Lo que hay que lograr, Que viene en el currículum escolar, que viene en el currículum escolar, Claro. no los alumnos. Lo que viene hay que en el lograr programa. no es el respeto legal, es el respeto moral. Sí. Si cualquiera de nosotros llegamos a cualquier sitio y llegamos a una tienda y decimos, oiga, señorita, ¿tiene usted tal cosa? Y te responde, no la tengo, búscala por otro lado. O sea, ya me está tuteando. Yo no tengo inconveniente en decir, perdón, su cara no me es conocida, nos conocemos de... ¿Por qué lo dice? Porque yo le he tratado de usted y usted me ha tuteado. La costumbre, ¿no? Pues acostúmbrese usted. ¿Entiende? Muy suave, con una buena sonrisa, Sí, porque sí. aquello de decir las cosas lo mejor que pueda, pero con la energía que lo tenga que contar. Entonces, eso es marcar límites, eso es... Y cuando el alumno empieza a ver que realmente lo que hay es un interés, porque marcarle trayectorias para que los alumnos tengan capacidad operativa de realizar, es cuando empieza a verse el respeto mutuo. Bien, bueno, pues hasta aquí esta tertulia que hemos tenido con ustedes. Antonio Melián, Paco Lescano, gracias por estar de nuevo con nosotros. Estarás de forma continua. Gracias por invitarme. Y no, de verdad que es un gusto, es un placer tenerte porque eres parte de esta casa y siempre respondes a nuestras llamadas e inquietudes, ¿no? Amigos, amigas, hasta el próximo programa. Sigan nuestros programas a través de TAK Televisión y Nortevisión y sean intolerables con la corrupción. De todas maneras, que sean ustedes muy felices y hasta pronto.